Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo, en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre el Salmo 91, versículo 11, que a la letra dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es hora de aclarar las cosas. Los ángeles no son algo solo para niños. No son niños gorditos con cabello rubio, con arcos y flechas en sus manos. Los ángeles son guerreros gigantes y fornidos. Son seres reales, son poderosos. Si eres un creyente, entonces ellos son parte esencial de tu vida. Porque dice la palabra en Hebreos que son espíritus ministradores al servicio de los que somos herederos de la salvación. En la Biblia encontramos ejemplos de lo que los ángeles pueden hacer. Uno de ellos es cuando el pueblo de Israel huyó del ejército de Faraón, y en la Biblia leemos que de repente las ruedas de los carros de los egipcios se atascaron. Simplemente dejaron de rodar. ¿Quiénes crees que causaron eso? Los ángeles, por supuesto. Ellos no se han jubilado. Siguen tan activos hoy como lo han estado siempre en la historia de la humanidad. En la década de los 60, en la llamada Guerra de los 6 días, una de las guerras más importantes de la nación de Israel en los últimos tiempos, el enemigo tenía los cañones apuntando hacia las ciudades israelitas. Esos cañones eran lo mejor de la tecnología ofrecida en esa época. Tenían un alcance mínimo de 30 kilómetros y estaban equipados con miras electrónicas muy precisas. Pero sucedió algo muy extraño. Cada vez que disparaban los cañones contra los israelitas, disparaban demasiado lejos o demasiado cortos. Sabemos que los cañones no estaban descalibrados, porque luego los israelitas los capturaron y los usaron para disparar contra los enemigos, dando en el blanco preciso. ¿Qué sucedió? Pues fueron los ángeles. ¿Quién más? Amigo, amado de mi Padre, amada de mi Padre, esto no es un cuento de hadas, sino un ejemplo real de la participación de los ángeles en la vida del pueblo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, tienes derecho a esperar que los ángeles hagan lo mismo por ti. Por lo tanto, permanece a la expectativa. Di: gracias, Padre Celestial, por esconderme al cuidado de tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos. Y una vez que hayas dicho esas palabras de fe, permanece firme, no temas, no dudes, sé paciente y sigue creyendo, y verás la salvación del Señor en medio de tus situaciones. Así es de que recibe esta palabra. Yo envío ángeles a favor tuyo. Envío que te guarden en tus entradas, en tus salidas, en las situaciones en las cuales puedes estar viviendo o puedas estar teniendo en este instante, en el nombre de Jesús. Declaro que como heredero del Padre, como hijo, como hija, ellos están al servicio tuyo para ministrarte en lo que tú necesitas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues recibe esta palabra, que esta palabra haya sido de bendición especial. Medítala bien, medítala, mastícala bien. Lee el Salmo 91, Hechos 12 del 1 al 17. Hay muchas porciones de la Escritura y deja que el ministerio angelical opere en tu vida de una manera muy especial. Bien, pues te agradezco por tu atención, te agradezco que me compartas en tus redes sociales, que nos socialices con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Socializa este mensaje, que cada día llegue más y más a otras personas y de esa manera puedan incrementar su fe, su conocimiento en la palabra del Señor. Y por otra parte, entro a la sección Pregúntale al pastor. Pastor, Dios le bendiga. Soy
¿qué dice ahí? Rosas. Elenita Rosas, Dios te bendiga mucho, de Michoacán, de Morelia, Michoacán. Dios te bendiga mucho. Y bueno, tiene una pregunta y es muy similar también a la de Guadalajara, Jalisco. Una pregunta que me preguntan es lo mismo de aquí, de otros hermanos del estado de Jalisco, específicamente de la ciudad de Guadalajara. Y Elenita, ¿verdad?, que nos pregunta. Bueno, y la pregunta es, ¿la autoridad es buena en la iglesia? ¿Y cómo la uso? ¿Es posible que un pastor pueda ser un dictador? ¿Y cómo se sabe que un pastor está siendo un dictador o está ejerciendo su autoridad sobre la iglesia? Pues Elenita y a los amados de Guadalajara, Jalisco, Dios les bendiga muchísimo. Elenita de Michoacán y a los amados de Guadalajara, Jalisco, muchísimas gracias. Y a todos los amados que nos siguen a través de este medio, a la amada iglesia del CC Córdoba, Dios les bendiga muchísimo. Y a los amados de la zona centro de Veracruz, Dios les bendiga muchísimo. Creo que es una pregunta muy interesante en la cual la autoridad es buena en la iglesia y cómo la uso. ¿Es posible que un pastor pueda ser un dictador? ¿Cómo se sabe que un pastor está siendo un dictador o está ejerciendo su autoridad sobre la iglesia? ¿Cómo entrar en ese equilibrio? Muy bien, pues la autoridad se ha abusado en muchos ministros. Yo creo que durante todo el tiempo de la existencia de la iglesia del Señor, desde la misma fundación de la iglesia, que se conoce como la primera iglesia o como la iglesia primitiva, bueno, pues han tomado un papel que no les corresponde. Inclusive han sido, algunos ministros o pastores han sido groseros con la congregación, abusando de la iglesia, abusando de ese privilegio, pero algunos están haciendo un buen trabajo. Yo quiero nada más aquí aclarar que la mayoría de los pastores están haciendo un buen trabajo, los cuales yo les envío un fuerte abrazo, los felicito, ánimo, y yo a las iglesias y a su iglesia les digo, apoyen a sus pastores, que es muy importante. Hay excepciones y hoy voy a hablar sobre esa excepción que hay en el ministerio. Yo no quiero decir que sean todos los pastores, ¿verdad? Que algunos han sido groseritos, muy groseritos, y han abusado de ese privilegio. Nos debe de quedar claro que en todos los sentidos, tanto en el sentido civil, en el sentido eclesiástico, en el sentido familiar, hay autoridades, y dice la palabra en Romanos capítulo 13, versículo 1, que toda autoridad viene de Dios, viene de Él. Entonces, es importante que tomemos la autoridad. Dios nos ha dado autoridad para enfrentar a las tinieblas, para desplazar otro reino, como es el reino de las tinieblas, y establecer el reino de luz, el reino de los principios. En Lucas 10:19, precisamente habla Jesús, en la cual Él dice, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Siempre, amados, es bueno ejecutar todos los días la autoridad de Dios en el nombre de Jesús. Por su palabra, por las promesas, por la posición en la cual Dios nos ha colocado, en la victoria que Él ganó en el Calvario y todo eso. Eso es muy importante. Ahora, pero también hay abusadores de la autoridad, y en ese sentido, en el sentido de que a veces ese principio de Lucas 10:19 que nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones, es muy importante balancearlo también, porque es un tipo de abuso, ¿verdad? De que hay personas que quieren tentar a Dios y están echando mano de esa autoridad. Ejemplo, ¿verdad? Salió años atrás en Estados Unidos un pastor, ¿verdad?, que tenía víboras y aplicaba una parte de Marcos 16 donde dice, ¿verdad?,
que habla que los que creen en el Señor, ¿verdad?, hablarán en otras lenguas. Si le mordiera alguna serpiente no les hará daño. Y, y tentó, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad? Y quiso hacerlo literalmente y una serpiente lo mordió. No recuerdo si murió o quedó muy mal esta persona, que realmente hubo un abuso o un malentendimiento de lo que era la autoridad que había sido el recibido de Jesús. Lo cierto es que cuando siempre hay abusos, cuando hay desequilibrios, cuando no se aplica, cuando se excede de algún principio, pues el que se aprovecha es el diablo y el que paga las consecuencias es el hijo o la hija de Dios o un determinado grupo. Nosotros no estamos llamados a controlar a nadie. Nosotros estamos llamados a mantener en derrota a aquel que fue derrotado con sus demonios, a saber, Satanás. Así que nuestra autoridad en las áreas espirituales debe de permanecer, nos debemos de mantener. Y te recuerdo que la fe va en línea a tu conocimiento, ¿no? Entonces es importante que entendamos eso. Y en la convivencia cotidiana es natural que también haya reglas de convivencia, y si no se respetan estas reglas, estas pueden exigir castigos dependiendo el nivel de la falta que se haga, ¿no? Ahora, el tema dictatorial, porque no leí toda la pregunta, pues está muy larga. Nuestra hermanita Lenita manda una información muchísima, yo nada más saqué a grandes rasgos, ¿verdad? Y entonces ella habla sobre que hay dictadores, a veces como pastores, en las iglesias, y que se excusan en la palabra. Y la pregunta que ella hace es: ¿cómo se sabe que un pastor ya está siendo un dictador o está ejerciendo su autoridad sobre la iglesia? Bueno, esa es la segunda pregunta, ¿verdad? Antes de entrar a la segunda pregunta, nada más quiero remarcar la anterior. Dios nos ha dado autoridad y tenemos que ejercer la autoridad en nuestros medios y creer, ¿verdad?, y vivir en esa victoria que Jesús nos ganó y conquistó en el Calvario. Esa victoria es tuya. Satanás está en el suelo. Dios nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Ahora, entro a la autoridad de la iglesia. Cuando un pastor ya está siendo un dictador o está ejerciendo su autoridad más allá de lo que marca la palabra, y cuándo debe de usar su autoridad como marca la palabra. Bueno, cuando se sobrepasa en los controles más allá de lo que la Biblia nos indica, y cuando nos cruzamos los límites, es ahí que puede existir el peligro de que una iglesia puede entrar en la posibilidad de entrar a ser considerado una secta. Es decir, cuando la iglesia sobrepasa el privilegio o el pastor, el privilegio que tiene de ser la autoridad de esa iglesia, de esa congregación o de esa comunidad, y se sobrepasa, puede caer en el peligro de ser considerada una secta. Y la razón es muy sencilla: porque Dios nunca nos ha dado autoridad para que otro ser humano tenga control sobre otro ser humano. Por eso que el hipnotismo, por ejemplo, está considerado como ocultismo y malo, porque hay un control, porque hay un sometimiento, porque hay una apelación, independientemente de si la persona está consciente o no, y controla a la persona, y eso no es correcto. Otro ejemplo, yo no, como pastor, yo no le debo de preguntar a nadie en cuánto gana. Ellos deben de saber, hablando de pastor, iglesia, ¿verdad? Y deben estar conscientes de que para que la iglesia se mantenga, siga, camine, pues se necesitan los recursos, y los recursos vienen a través de los diezmos, a través de las ofrendas, de acuerdo a la palabra. Ahora, uno como pastor jamás le debe uno de preguntar a la persona: oye, ¿tú cuánto ganas? Por lo tanto, uno le exige, y eso no es correcto, eso está mal.
Entonces, otro ejemplo, nosotros como pastores, nosotros podemos dar un consejo a una oveja, a un hombre, una mujer, a un joven, una señorita. Ejemplo, ¿verdad? Nosotros no podemos avalar al novio o a la novia para decirle a la persona, oye, está bien, está mal, por favor. Uno da un consejo y punto. Y además, el pastor no es un papá o la mamá para empezar. Entonces debe de estar todo equilibrado, ¿sí? Entonces, porque si no nos equilibramos, podemos empezar a controlar a un pueblo y a decir que todo debe de pasar por mí. Por favor, eso es control, eso no es de Dios. Durante la historia yo estoy en contacto con muchas iglesias, con muchos pastores, y me encuentro a veces con casos que me sorprenden hoy en día. Inclusive me habla una persona, me pregunta y luego me pone al pastor, ¿verdad? Porque no lo quería dejar que trabajara en el Oxxo, ¿no? Eso fue real, ¿no? Pues le daban un puesto de una gerencia y dice, no, pues es que no puedes trabajar en eso porque venden licor, porque venden cerveza, porque venden cigarros. Y yo me quedé así, ¿y ahora? O sea, yo di mi consejo y por supuesto no estoy de acuerdo con eso. Por favor, eso no podemos hacer. El pastor no está para controlar y dirigir vidas. Sí, está para aconsejar, orientar, aclarar, está para predicar, para orar, para aconsejar, para dar instrucciones de la palabra en equilibrio, no abusiva y no perversa. Por supuesto, hay ciertas reglas que debemos mantener dentro del círculo de la iglesia. Es una cosa muy diferente, pero no para controlar o para manipular, porque eso es del diablo. O sea, nosotros no podemos manipular a las personas usando como pretexto la Biblia. Por ejemplo, yo no puedo ser un espía para saber qué está haciendo en su casa el congregante. Por supuesto, es malo ser adúltero y la persona lo debe de saber. Y si la persona no está bien y está en servicio, es más, pues la persona dice, ¿sabes qué? Les voy a dar una pausa porque estoy haciendo algo incorrecto. Pero nosotros no podemos controlar. Nosotros no fuimos llamados a controlar un pueblo. El control de un pueblo es satánico. Eso no viene de Dios. Y tal vez hay iglesias que sin darse cuenta, el pastor tiene tanta autoridad que están entrando en niveles de ser considerados sectarios o estar en una secta. Y la pregunta que nos hacen los amados de Guadalajara, dicen que ellos aman mucho a su apóstol, pero que ellos están en 3 y 2 porque no le quieren fallar a Dios. Bueno, si la persona falló, si la persona está haciendo las cosas incorrectas, está violando no solamente las leyes establecidas en la regla, sino leyes establecidas por el gobierno civil, oiga, ese no puede estar al frente. Él debe de ser disciplinado y si cometió algún agravio contra algo o ha violentado la ley civil, debe de ser castigado, así de sencillito. No, es que si no nos dicen que ya no vamos a ser salvos, eso no tiene nada que ver. Tú no te salvaste por ser obediente, tú no te salvaste por ser pecador, tú te salvaste por creer en la obra de Jesucristo. Y nadie te puede quitar esa obra, porque fue un regalo del Padre. Entonces, si te quieren manipular, porque tú estás razonando, estás echando tu lógica, que lo que está haciendo el líder está mal, inclusive está en la cárcel, oye, ya está comprobado. Oye, mi consejo, ¿verdad? Tú tómalo, tú decides. Sigue tu sentido común y sigue el sentido de la Biblia. Así de sencillo. Ahora, te voy a decir las marcas de un dictador. Alguien que domina, que controla y que piensa que nadie, excepto él, tiene la razón. Ese es un dictador. Y te voy a poner el ejemplo en 3 Juan 9:10 de Diótrefes.
Dice la escritura aquí, dice, está hablando el apóstol Juan y dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera a recordarle las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sabes qué? Pues eso está mal, obviamente. El apóstol Juan, eso está mal. Hay muchas personas que están confundiendo la paternidad espiritual con la paternidad humana de un padre a un hijo. Y quieren asumir el derecho que tiene el padre cuando el hijo es menor de edad. Y pues eso no es paternidad. O sea, claro, en la palabra de Dios, y yo creo en la paternidad, pero hay equilibrios. Entonces, hay iglesias que creen por ese concepto que el pastor tiene el derecho de decidir sobre los asuntos de sus ovejas. Pues eso es muy peligroso porque se está traspasando un límite que puede provocar otras cosas. Entonces, y por supuesto, las reglas son importantes que deben ser establecidas para entrar en un equilibrio. Son reglas que nos habla la Biblia y que debemos cuidar, respetarlas, pero nunca controlar a las personas de ninguna manera. Tienes que tener cuidado, ¿verdad? Cuando ya una denominación, una iglesia está entrando al terreno de ser sectarios, cuidado, aguas. Cuídate y simplemente sigue el consejo de la palabra y el sentido común. Esa es mi respuesta para Elenita y para los amados que están en Guadalajara. Que Dios te bendiga muchísimo. Estaré orando para que Dios les dé pues la victoria y les dé el entendimiento y ustedes tomen las decisiones adecuadas. Ok, pues vamos a darle gracias al Señor. Quiero agradecer, ¿verdad? Ya estamos aquí en Cordovita. Dios te bendiga muchísimo. Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo. Padre, te pido que tú bendigas a los amados, a las amadas, en el nombre de Jesús en este momento, que están recibiendo tu palabra en el nombre de Jesús. Te agradezco por aquellos amados que son fieles al congregarse, que son fieles a su iglesia, que son fieles en sus roles como hijos, como hijas de Dios, en el nombre de Jesús, en todo el sentido de la palabra. Te agradezco mucho. Y a los que todavía les cuesta trabajo, te pido que tú les alumbres, que les ilumines, que les des la fortaleza, la fe para hacer y bendícelos también mucho, en el nombre de Jesús. Te doy muchísimas gracias y declaro tu victoria en el nombre de Jesús. Bien, amados, que el Padre los bendiga con la potencia del cielo. Les deseo un buen inicio de semana en el nombre de Jesús. Gracias a los amados que participaron en Dios, se siguen escribiendo finales felices. Vamos a compartir estos testimonios, será de gran bendición. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.